Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio la 94.8 y, como no, también a través de internet www.canal13digital.es. Hoy, como cada jueves, tenemos con nosotros a la doctora Catalina Cárdenas, doctora Atención Primaria del Centro de Salud de Arguineguín. Muy buenos días, doctora. Bienvenida. Muy buenos días y gracias. Hoy vamos a hablar del parto porque la semana pasada habíamos estado hablando del embarazo y vamos a hablar del parto, puerperio y lactancia. Comenzamos, doctora, con el parto de alumbramiento, ¿no? Parto, alumbramiento, puerperio y bueno, y lactancia ya como una parte final. El otro día estuvimos hablando del parto en casa, ¿no? De los riesgos que tiene y demás. Y yo, bueno, pues estuve mirando en internet acerca del parto que se lleva a cabo en el hogar, que bueno, que para mí desde mi punto de vista no es la manera más correcta de que se tenga un hijo, ¿no? Y me encontré con una sorpresa, puesto que en Australia había una defensora del parto natural en casa, había luchado mucho, había luchado incluso para que una matrona se encargara de esos partos, y curiosamente esa persona estaba embarazada y con un parto en casa falleció en enero de este año. O sea, y eso que la acompañaba una matrona probablemente, no se sabe cómo fue, pero parece ser que pudo haber sido pues por una hemorragia, por algo. Y con eso quiero decir que efectivamente que el parto en casa no es la solución, y que tengamos mucho cuidado con el parto, porque aunque es un hecho natural y normal, pero se puede complicar, y si no estamos en una instalación sanitaria, pues no podemos prever lo que puede pasar. Muy bien. Entonces, pues esto sí que me llamó mucho la atención, ¿no? Además es una pena, porque si era la gran luchadora en Australia, pues en fin. Además en Australia tú sabes que como los sitios están tan distantes, pues se tiende más a que los partos efectivamente pues sean de una manera más natural. Ya antes en casa también, que se producían los partos en casa y los problemas que había, ¿no? Porque era una persona ahí del pueblo, ¿no? Que más o menos tenía, era amañada, ¿no? Que tenía, que estaba como amañada, ¿no? Sí, era como la comadrona de ahora, pero bueno, como la matrona, pero era pues eso, la partera que se encargaba, sí. Y yo recuerdo, yo todavía conozco personas que me han dicho, yo he traído a todos los niños de esta zona. Y han sido muy buenas para los medios que tenían. Quiero decir que tenían, no hay que dejar de reconocer que tienen, digamos, un don especial, efectivamente, porque yo te lo comentaba el otro día, que una vez estaba yo de urgencia y llegó una chica de parto, y venía una señora de estas bien entendida, y fue la que sacó el niño. Quiero decir que tienen unas maniobras y su truco, digamos. Quiero decir que lo han hecho durante mucho tiempo, yendo a las casas de las personas, pero también hay que reconocer que todo esto se puede complicar efectivamente y no dar tiempo a que actúen los servicios sanitarios. Así que yo creo que bueno, que parto en casa cuando no queda otro remedio, cuando se presenta de forma, digamos, precipitada, que suele ser el segundo hijo normal, segundo, tercero, cuarto, pero ya tercero, cuarto no suele haber tanto. Pero por lo demás, parto, por supuesto, hospitalario, 100%. Muy bien. Y que entonces el parto sería la expulsión ya del feto, bueno, realmente. Efectivamente, yo el otro día me quedé como una definición un poco de lo que era el embarazo, de las circunstancias del embarazo, y no me dio tiempo. Digo, vamos a detenernos un poquito más de lo que es el parto y qué tipo de parto puede haber. El parto es el tránsito del feto, digamos, desde la cavidad uterina hasta el exterior, pasando por lo que es el canal de parto. ¿Y qué es el canal de parto? Porque realmente no hay ningún canal. Digo, el cuello es una cavidad que está cerrada, pero que se va abriendo, se va dilatando y se va ablandando. Y junto con ese ablandamiento va produciendo lo que se llama canal de parto, hasta que sale directamente al exterior. Pues todo ese conjunto de proceso que se lleva a cabo desde que empiezan las contracciones, empieza la dilatación, se ablanda el cuello y se borra. Es lo que llama un cuello borrado, cuando ya desaparece completamente, se ablanda y forma el canal del parto para expulsar el feto, el recién nacido en este caso. El parto de por sí, según la OMS, se considera un proceso natural y normal. Comienza de forma espontánea, no es de bajo riesgo, por supuesto, al comienzo,
y se mantiene como tal hasta el alumbramiento. O sea, ¿Y cuándo se inicia realmente el parto? Porque de esto hay mucha película. Entonces, mucha película que se ve la mujer embarazada, que la lleva el marido al hospital, después viene otra vez a casa y realmente era una falsa alarma, todo ese tema. Yo he leído para todos los gustos. Por ejemplo, para mí el parto comienza desde que hay pródromos de parto, quiero decir que hay contracciones, 3 o 4 cada 10 minutos y hay dilatación también, aunque al principio la dilatación suele ser normal que haya 2, 3 centímetros o 1 o 2 y sin que eso lleve a que haya como tal una amenaza rápida, ¿no? De que tenga que ser evacuada hacia un centro hospitalario. Pero como tal el parto comienza desde que comienzan las contracciones y las contracciones cuando es el primer hijo comienzan bastante pronto, entonces te da tiempo de que tú planificar un poco cómo quiere que sea el traslado. Lo que yo no veo normal es que, vamos a ver, como es el primero, vas al hospital, todavía no está de parto, te manda para tu casa, vuelves otra vez. No, yo creo que es un hecho efectivamente que se puede complicar y como tal, yo creo que independientemente de las circunstancias que puede llevar a un centro hospitalario a que pueda estar masificado, es muy importante porque son 2 vidas y entonces tienes ahí la vida de la madre y la vida del hijo. Por tanto, no puedes estar diciendo, bueno, va a irse para su casa y cuando ya esté más avanzada, es que cuando esté más avanzada igual no te da tiempo. Era lo que yo te comentaba también de los partos que muchas veces se quieren tener de forma natural o que se meten en agua caliente para dilatar y entonces puede salir el niño, pero digamos, como digo yo, en patineta y entonces eso hace que el desgarro de toda la zona del canal del parto puede ser muy peligrosa para la madre y también para el niño, por supuesto, porque si no sale bien, pues puede tener sus dificultades. Por tanto, ¿cuándo comienza el parto? Pues cuando comienzan las contracciones, cuando comienza el periodo de dilatación y el periodo, digamos, las semanas de parto son desde la 37, 38 hasta la 42. Eso sería el parto normal, lo que todos aquellos partos que ocurren antes de la semana 37-38, pues se pueden considerar partos anticipados algunos, si es la 36, prematuros, si ya tiras un poquito hacia atrás. Después, que lo que estábamos hablando, el trabajo de parto, ¿qué ocurre con el trabajo de parto? Es la dilatación en asociación con las contracciones uterinas. Normalmente 2 a 3 contracciones cada 10 minutos, desde que ya la madre se queja de que, bueno, que cada 10 minutos se las tienes que medir cuando llega a urgencias, ¿no? Pero normalmente ya nosotros más o menos vemos ya como si está de parto o no está de parto y entonces pues ya decidimos la derivación. Hay que tener mucho cuidado porque en el parto, en el segundo parto, digamos, cuando ya la madre ha tenido su primer hijo, el segundo va mucho más rápido y entonces le empiezan las contracciones y a lo mejor en 1 o 2 horas ya tiene el niño. Entonces, ¿ese dolor de las contracciones, doctora, se asemeja a qué? ¿A qué se puede asemejar? ¿O cada persona es diferente el tema de las contracciones? Dice, yo recuerdo que la gente me decía que los cólicos nefríticos dolían más que unas contracciones para tener un hijo. Pero yo que he tenido las 2 cosas, no, duelen más las contracciones. Sí, duelen más las contracciones. Bueno, a mí por lo menos me dolieron mucho más porque además, date cuenta que hay un periodo cuando ya empiezas a dilatar y demás para poner la epidural, pero si no te la ponen en ese momento ya no es efectiva, que fue lo que me pasó a mí. Entonces los dolores que pasan para mí no tienen nombre, ¿no? Hay gente que después dice que no les ha dolido tanto, pero son dolores muy fuertes, muy fuertes. Lo que pasa es que son dolores muy fuertes, pero que duran poco tiempo. Entonces ya después te relajas, pero es como si volviera ahí como una pesadilla, ¿no? Es como una pesadilla. Lo que pasa es que también hay que reconocer que hay gente hay madres o mujeres que son muy buenas paridoras y que no les importa ni siquiera sentir el dolor porque lo consideran como parte del proceso y hay otras pues que el dolor pues les causa una gran afectación. Yo, por ejemplo, aguanto bastante bien el dolor y a pesar de aguantar bastante bien el dolor, mi segundo parto me lo pasé canuta, pero duró muy canuta. Muy poco. Sí, duró muy poquito, duró 20 minutos. O sea que fue boom. ¿Y la preparación a ese parto es partidaria de esas clases o esas clases a través del Servicio Nacional de Salud no se están llevando a cabo ahora por tema de la crisis o es partidaria de clase en definitiva? Ya sea el Servicio La relajación al parto para mí es fundamental y yo lo comentaba el otro día que
una persona, relajación al parto y relajación en general, ¿no? Porque una persona que va tensa es imposible que se dilate. Sí, y por eso muchas veces los partos son con instrumentos, con forceps, con ventosa, además, porque es que no puede llevarse a cabo un parto natural. Por tanto, esas clases que efectivamente tienen que darlas el Servicio Canario de Salud con la matrona o con otra persona que sea experta, pues en el caso mío, en mi centro, cuando yo estaba embarazada, pues, y ahora actualmente pues no se están dando, pero en Maspalomas sí. En el centro de salud de Maspalomas había una matrona que, bueno, que actualmente pues ya no está trabajando, pero que era muy buena dando relajación al parto, y la verdad que actualmente se siguen dando. Otras personas optan por ir a clases particulares de relajación, como el que va a recuperación, pero de relajación. Y bueno, y les va bien. Pero yo creo que es fundamental que vayan a clases de relajación al parto y de preparación, porque date cuenta que también hay que preparar la musculatura del periné para que tú puedas, digamos, hacer fuerza y contraer y expulsar, porque tienes que hacer ahí una serie de ejercicios que si tú no has practicado un poquito tampoco llegas ahí. ¿Y qué haces? No, sabes que no tienes tampoco, ya te ves metida en el acto del parto como tal. Pero bueno, entonces digamos que el trabajo del parto consiste en eso, en la dilatación del cervix, que es el cuello del útero, asociado con las contracciones uterinas, que son 2-3 cada 10 minutos, y que eso va a producir una dilatación del cuello y modificación de las características cervicales. El cuello se hace más blando, se centra y se borra. Lo que yo decía, se borra el cuello, quiere decir que desaparece como tal el cuello del útero y se forma el canal del parto. Entonces ya sigue el trabajo del parto, ese periodo de dilatación que hace que se ablande el cuello, lleva consigo al periodo siguiente, que sería el periodo expulsivo. El periodo expulsivo, pues, cuando te vienen las contracciones, tienes que empujar y demás, y bueno, eso, todo lo que te van ayudando en el paritorio. Y después viene el periodo de alumbramiento. El periodo de alumbramiento es aquel periodo donde tú vas a eliminar la placenta, porque la placenta, mientras sale el feto, sale el niño, pero se queda la placenta dentro, y es muy importante eliminar la placenta completa. Para que la placenta sea eliminada de una forma completa, pues hay que dar un poquito de masaje al útero para que se desprenda desde fuera, se masajea, y a veces lo que se pone un poquito de oxitocina para que se contraiga y se contraiga el útero y se elimine, ¿no? Efectivamente. Según el inicio del parto, el parto puede ser espontáneo, que sería la mayoría de los partos, se inician de una forma normal, o parto inducido. Parto inducido es aquel que por una serie de circunstancias hay contracciones, pero igual no rompe bolsa. Si no se rompe bolsa, pues te la tienen que romper. Entonces te inducen que de un parto natural, o sea, normalmente, que eso yo no lo dije antes, normalmente cuando el parto se puede iniciar o bien rompiendo bolsa con contracciones, o bien con contracciones y bolsa íntegra, que es de lo más, es un poquito más duro el parto así, porque entonces tienes que ir y que te rompa la bolsa, y romperte la bolsa pues es un poquito doloroso, pero bueno, hace que si no se rompe la bolsa, pues en la bolsa no puede salir el feto. Entonces, según el final del parto, eso sería según el comienzo, el inicio, puede ser espontáneo o parto inducido, y según el final puede ser un parto normal, que es el que se llama eutóxico, o un parto, digamos, no tan normal, que es el distóxico, que es cuando tú, digamos, utilizas los instrumentos para el parto, que serían el forceps, la ventosa y la espátula, pero aquí la espátula prácticamente no se utiliza. Hay otro tipo de parto que no es el parto, digamos, espontáneo, normal, natural, que es el parto por cesárea. El parto por cesárea es lo que se denomina parto quirúrgico, y este parto por cesárea puede ser, pues bien, una cesárea electiva, que tú decides, antes del parto tú decides que lo quieres por cesárea. Eso no sucede en el Servicio Canario de Salud, quiero decir, en la privada tú puedes elegir, pues lo quiero tener por cesárea porque no quiero arriesgar la vida del feto, por ejemplo, porque no quiero que el trabajo de parto, o porque les da miedo, o por lo que sea, ¿no? Eso es la privada, pero digamos, cuando vamos al Servicio Canario de Salud, el parto, la cesárea se programa según un protocolo,
quiero decir, en aquellos casos, por ejemplo, que viene o vienen algas o que está en posición transversa, o bien que son dos, quiero decir, parto gemelar o parto de trillizos, ya son cesáreas de elección. Entonces, otra manera de elegirla o de que tenga que ser una cesárea puede ser cuando durante el parto se complica, no progresa y hay que hacer una cesárea de urgencia, digamos. Entonces, esto sería otra manera. Pues son casos muy específicos, ¿no, doctora? Que realmente es el parto normal, natural. Sí, normalmente la mayoría de los partos son partos normales y aquí en Canarias, por ejemplo, se tiende a que cada vez pues haya menos cesárea, porque está claro que la cesárea pues no es el camino normal de, incluso, fíjate tú que antes, por ejemplo, normalmente se hacían bastantes episiotomías, se cortaba la entrada de la vagina para que la cabeza tuviera, bueno, porque la posición normal del parto tiene que ser una posición cefálica, si no el resto de los partos son partos más complicados, tanto el de hombros como el transversal nunca, hay que hacer maniobras para poder girar la cabeza. Exacto, pero muchas veces no, muchas veces hay ya cesárea de elección porque tiene mucho riesgo. Y bueno, entonces digamos que antes se hacía en todos los partos, en la mayoría, en el primer parto la episiotomía, pero se ha cambiado la filosofía y ahora lo que se intenta es que el parto se haga de manera natural, o sea que cuando tú ya vas en progresión de parto, pues se dilate un poquito, pues bien metiendo un dedito y demás la vagina y la entrada de la vagina para que pueda salir la cabeza. ¿A qué lleva eso muchas veces? Pues lleva a de carro. Sí, a de carro. Entonces en el primer parto muchas veces dicen, no, es que solo me dieron 2 puntos. Digo, claro, si la persona está relajada y efectivamente puede salir bien la cabeza del niño, pues sí, pero ni lo uno ni lo otro. Lo que pasa es que parece ser que las episiotomías, episiotomía como norma que se estaba haciendo antes, porque a mí en el primero, por ejemplo, sí que era la época que a todo el mundo se le hacía episiotomía, eran muy dolorosas y te quedabas con dolor durante mucho tiempo, incluso para después mantener relaciones. Y en cambio el parto natural, digamos totalmente natural, que sale, que tú expulsas el feto sin corte adicional, sin corte, nunca mejor dicho, pues es un parto que a la larga no te produce alteraciones ni dolor y demás. Pero yo le veo la desventaja, que fue el caso de mi segundo parto, que claro, que yo por ejemplo hice plac y estallé. O sea, que se te estalle toda la zona esa del periné puede tener malas consecuencias, que también después coser es más difícil. Pero bueno, entre unos y otros, pues ahí está la cosa. Yo creo que lo más importante del parto es estar efectivamente relajado, que se dilate bien, y entonces, y como digo yo, y cruzar los dedos. Y cruzar los dedos. Es complicado el tema del parto, ¿no? Es complicado desde el punto de vista de todas las alteraciones que se producen en el cuerpo de la mujer y después cómo vuelve eso a su estado natural, ¿no? Efectivamente, cómo retorna después el útero y todo lo que es la vagina, volver a formarse otra vez el cuello del útero, la vagina con su tamaño y el útero que tiene que volver a su tamaño natural. Por eso hay un proceso que no es, digamos, no es ni de 1, ni de 2, ni de 3 semanas. Se dice que para volver otra vez a tu estado natural, con peso recuperado y demás, porque date cuenta que durante el embarazo además, por las hormonas, pues retienes líquido, aumentas de peso. Bueno, todo negativo. Te conviertes en una mamá, pero en una mamá con una serie de circunstancias que las vas padeciendo tú. Y bueno, eso se supone que tarda aproximadamente 6 meses. Yo recuerdo que yo quería recuperarme enseguida, ¿no? Yo era eso de, en 2 semanas ya quiero estar, pero eso no es posible efectivamente, porque ahora hablamos que después del periodo expulsivo y después del periodo de alumbramiento, o sea, de que salga la placenta, es muy importante eso de la expulsión completa de la placenta, porque si se quedan restos de placenta, complicaciones, pues que puede haber una infección. Hay que realizar después un legrado uterino, igual que si fuera de un aborto, y bueno, y las complicaciones que puede haber normales, ¿no? Después de este periodo expulsivo viene el puerperio. ¿Y en qué consiste el puerperio?
pues el periodo que va desde la expulsión de la placenta hasta 6 semanas después. No, hasta la sexta semana. Sexta semana. Sí, tenemos un periodo de puerperio precoz, que serían los 2 días siguientes, uno mediano, digamos que es en las 48 horas siguientes, y un periodo tardío, que es la vuelta a casa, ¿no? O sea que hasta las 6 semanas no, digamos, no se acaba el puerperio como tal durante ese... Que es la cuarentena, ¿no? Que es lo que se llama la cuarentena, efectivamente, porque hay que tener en cuenta que en el periodo, en el puerperio inicial, la persona, la madre está ingresada y hay que estarle tomando la atención, cuidando por si acaso hay alguna complicación, una hemorragia y demás. Por eso lo de los partos en casa. Quiero decir, cuando una persona da luz en casa, ese cuidado no lo va a tener. Por tanto, es mucho mejor que sea efectivamente en el hospital. Y después, poquito a poco, se va llegando a esa involución, como le digo yo, involución, porque el útero va regresando a su tamaño normal y se va formando de nuevo el cuello del útero y todo eso. Y mientras tanto se inicia el periodo de lactancia. En los 3-4 primeros días la lactancia, digamos que no es una lactancia como tal, porque lo que sale no es leche, lo que sale es lo que se llama el calostro, que es muy rico pues en sustancias como pueden ser proteínas y demás, pero que no es leche como tal, y que sí es muy importante para que la mujer pueda seguir dando la lactancia. Quiero decir, si la mujer no pone el niño o la niña que sea en su pecho, no va a tirar, con lo cual no estimula la prolactina, y eso va a hacer que la lactancia, pues la leche deje de ser segregada. Y esto sería, digamos, la parte más importante de lo que es embarazo, parto y puerperio. Y la lactancia, porque hay gente que está a favor, otra gente que está en contra, hay muchas asociaciones de madres lactantes, ¿no? Que dicen que dar el pecho hasta no sé cuánto tiempo. Bueno, hay mucha filosofía yo conozco mujeres que a los 2 años todavía le siguen dando el pecho al niño. Y yo pienso que todo tiene un límite, ¿no? Hay que tener en cuenta también que si queremos igualdad, tú no te puedes llevar el niño al trabajo, ¿no? Por tanto, si tú estás trabajando y demás, pues la lactancia, aunque tú te saques la leche, la dejes y luego se la des, es un problema. Entonces yo creo que un periodo intermedio de lo que puede ser la lactancia serían como mucho 6 meses, ¿no? Entre 6 y 9, pero ya eso te supone también un esfuerzo sobrehumano. Hay que tener en cuenta que tampoco la lactancia tiene por qué ser en todas las tomas. Quiero decir que puede ser que el niño tome el pecho por la noche, por ejemplo, que muchas madres lo hacen, por la noche y por la mañana cuando está la madre, se va a trabajar, y en ese periodo de tiempo la persona el cuidador del niño, o si está en la guardería, pues se toma biberón, o sea que no pasa absolutamente nada. Yo creo que una lactancia mixta no tiene por qué estar reñida con el pecho. Quiero decir, el darle leche artificial, no tiene por qué estar reñido con darle el pecho. Todo lo contrario, muchas veces hay niños que se van quedando con un bajo peso porque el pecho tú no sabes realmente la cantidad que toma. Date cuenta que el niño se pone y a lo mejor, pues según como sea de chupón, como digo yo. De glotón, ¿no? Sí, a veces pues no traga mucho y a veces pues sí. Entonces yo creo que esa etapa pues se puede combinar un tipo de leche con la otra, que lo hacen muchas madres y además lo recomiendan pediatras, y bueno, y así pues asegurar por lo menos que el niño está bien, que crece, que gana peso y que está bien. ¿Y cómo sabes que el niño quiere leche? ¿Te lo pide o cómo es el tema ese? El niño tiene una habilidad tremenda, el niño busca hasta el pecho. Sí, nada más, de hecho por eso se recomienda cuando da luz, poner al niño encima de la madre, porque lo pone encima de la madre e inmediatamente solo busca la teta, solo. Es un instinto totalmente natural, es un instinto además muy bonito, ¿no? Pero que sí que... Y cuando tiene ganas de comer se nota porque el niño utiliza el reflejo de succión para pedir comida, ¿sabes? Que no... Si está acostumbrado a chupar, pues chupa mucho la chupa. Y si no, porque ya él solo con la boca se pone
desesperado, desesperado el niño o la niña. Pero bueno, recomendación con respecto ha habido muchas teorías con respecto a la lactancia materna y muchas corrientes, ¿no? En general también porque hay que reconocer que en los tiempos que vivimos y teniendo en cuenta que la leche artificial es muy cara, la leche que compramos normalmente en farmacia, es, digamos, una fuente natural y barata que tú le des tu pecho, que además no te perjudica para nada. Bueno, te perjudica en el sentido de que tú al darle el pecho, pues tienes que tomar alguna cosita para que forme, digamos, esa leche. Por ejemplo, el calcio es fundamental porque, o tomar leche enriquecida en calcio. ¿Es una leyenda que el niño te chupa el calcio o no? No, es una leyenda, es una realidad. Y de los dientes y cosas de eso. Y de hecho las caries aumentan, si tú miras después de que pasen 2 o 3 meses después del parto, la mayoría de las madres tenemos caries, que a lo mejor personas que nunca habíamos tenido. ¿Sabes? Que es normal, o sea que de algún sitio tiene que salir, al fin y al cabo nosotros estamos lactando, estamos dando leche cuyo contenido es calcio. O sea que ese calcio tiene que salir de algún sitio, aparte de otra serie de minerales y demás. Alimentarse bien, una alimentación equilibrada, después hay muchas teorías que si no puedes tomar no sé qué, porque tal. Yo creo que la alimentación normal, sin más, no tomar medicamentos, eso es cierto, porque muchos medicamentos se excretan a través de la leche, medicamentos los normales. Siempre piense, yo siempre le digo a las madres, usted puede tomar aquello que puede tomar su hijo. Por ejemplo, su hijo que puede tomar paracetamol, pues puede tomarse un paracetamol, porque el niño se puede tomar el paracetamol, el bebé, en dosis infantiles, y va a pasar en una cantidad muy pequeñita que tampoco le va a afectar, pero claro, hay otros medicamentos que ya son más complicados, que si la madre se somete a un tratamiento por lo que sea, porque tiene una enfermedad, lo que tiene que hacer es suspender el pecho y pasarle a la lactancia artificial. Y lo que yo decía antes, que bueno, que hay muchas corrientes con respecto a la lactancia, pues porque hay muchos mitos. Por ejemplo, se dice que si tú eres madre temprana, como es madre temprana, y además das el pecho, te protege del cáncer de mama. Después, por otro lado, que dando el pecho, pues digamos que el niño tiene menos posibilidades de enfermarse. Y yo creo que a veces las circunstancias son como son, y a veces hay madres que han dado el pecho de forma temprana y han tenido un cáncer de mama, y a veces hay niños que han tomado el pecho, porque yo en eso también he hecho una pequeña observación, han tomado el pecho y han cogido alguna infección, en este caso la bronquiolitis famosa, porque el hospital llegado a una etapa del año se llena de bronquiolitis. Todos ellos están tomando el pecho, luego no les protege de lo que, todos ellos, la mayoría quiero decir, porque después hay madres que deciden voluntariamente que no le van a dar el pecho, o sea, son contrarias al pecho, o sea que no. Entonces, ¿qué le dan? ¿El biberón? El biberón de entrada. Hombre, es un poco duro porque date cuenta que la conexión madre-hijo también se realiza ahí, ¿no? A través de. Pero también hay que entender que hay madres que le ponen muy nerviosa dar la lactancia, ¿no? Y bueno, pues entonces como es su decisión tampoco puedes intervenir directamente. Al fin y al cabo el niño va a estar alimentado, va a estar bien, y la madre también va a estar bien. Hay que tener en cuenta otra cosa después, que después del parto, por una caída hormonal, por lo que sea, hay una serie de circunstancias que van a hacer que la madre entre en muchos casos en una depresión muchas veces encubierta, mala gana, no tienen ganas de salir, y en otras pues una depresión. ¿Por qué? Porque ve al bebé como culpable de su estado anímico, de su estado también físico, hormonal. Yo creo que está la depresión postparto normal, una depresión efectivamente donde la vida le cambia de golpe. Quiero decir que ya date cuenta que entre lo que preparas al niño, preparas un biberón, preparas el pecho, ya preparas para dar el pecho, se te van las 3 horas que hay entre una toma y otra, o 2 horas y media. Entonces el tiempo se te va cortando mucho, y los primeros meses son como muy agobiantes. Si tú no tienes una persona que te ayude, por eso yo estoy viviendo un programa donde, bueno, creo que era en Alemania, donde todos los días te iba una matrona a casa, o una auxiliar, da igual, para ayudarte un poco a todas las dudas que tú tienes, y para quedarse un ratito con el bebé, porque date cuenta que tú, si estás sola, no tienes tiempo ni de ducharte prácticamente, porque te tienes que llevar el bebé
te lo tienes que llevar casi contigo a la ducha, a todos sitios. Yo recuerdo una compañera mía de trabajo que decía, dice, yo cuando voy al baño me lo llevo al baño, cuando voy, claro, porque es que te da, como es tan recién nacido, te da miedo que, pues que aspire, que tenga un vómito, lo aspire, que tenga, y entonces yo creo que todo eso va haciendo que la madre vaya cogiendo un estado de estrés. Eso sería lo normal, quiero decir, que coja un poquito de estrés. Pero luego está la depresión postparto, que sí se considera una depresión grave, donde ya digamos que la madre renuncia a ver al niño, se pone muy mal, se aísla y entonces eso ya es digamos una circunstancia un poco más complicada que ya hay que tratarla con psiquiatría. Entonces esa sería una de las razones que no tiene ya tanto que ver con, digamos, con lo que genera en sí la sobrecarga de trabajo que te trae un niño recién nacido, sino con una serie de factores individuales inducidos o provocados a través de ese parto. ¿Qué cuidados se tienen que tener en la cuarentena? Porque los cambios van ahora a restablecerse, ¿no? Sobre todo ahora viene otra vez lo que es el periodo, la menstruación, se reanuda la ovulación, doctora. Pues, y el tema de la orina también se reanuda, porque cuando estás embarazada mucho tiempo todos los días al baño, ¿no? Sí, sí. No, muchas veces lo que pasa es que lo que ocurre es que durante la cuarentena muchas mujeres, bueno, los cuidados normales, una buena higiene del periné, si da la lactancia, una buena higiene también del pecho, de la mama, pero por lo demás ya una vida normal. Pero también lo que hay es, como te diría yo, una idea preconcebida de que en el periodo de cuarentena no te puedes quedar embarazada. Y eso no es así. Quiero decir que date cuenta que la prolactina fluctúa y aunque la prolactina inhibe la ovulación, puede suceder que en esos momentos no haya suficiente cantidad, ovule y te quedes embarazada. Por tanto, las medidas en cuanto a relaciones, que bueno, siempre se dice que en la cuarentena no debes tener, pero hay gente que sí que tiene, ¿no? Que tiene relaciones y se queda embarazada. De hecho, hay niños que se llevan poquísimo por eso precisamente, ¿no? Porque han sido gestados durante la cuarentena. Durante la cuarentena, porque tampoco, date cuenta que si es un parto prácticamente normal y no tienes molestias y demás, pues puedes tener relaciones, pero esas relaciones siempre tienen que ir acompañadas de preservativo, o sea que para que no le des ningún, digamos, no puede tomar anticonceptivos, no puede nada. Sí, hay muchas madres que a lo mejor dicen, está embarazada, pues te va a doler más, te va a doler menos, o sea, que olvidarnos de ese tema de como de recomendaciones que le dan unas amigas a otras, porque cada parto es diferente, ¿no? No, y sí, es verdad, lo que tú te referías era, por ejemplo, las relaciones sexuales durante el parto. Durante el parto. Eso es como un misterio, ¿no? Sí. Un misterio, porque antes se decía que no se podía tener relaciones, y que, bueno, que eso era como... Actualmente, si la persona no tiene ninguna patología, si la madre no tiene nada, ni tiene infección de orina, ni tiene infección vaginal, puede tener relaciones normales. Incluso se ha dicho además que a veces la libido aumenta durante el embarazo. O sea que relaciones normales, sin mayor problema, en la posición más cómoda para la embarazada, efectivamente, pero por lo demás no hay ninguna contraindicación. Yo recuerdo, a mí me hizo mucha gracia porque cuando yo me quedé embarazada parecía que era yo la interesada, ¿no? Y lo primero que le pregunté al ginecólogo, digo, ¿y las relaciones sexuales qué? Pero no ya tanto por mí, sino por todo lo que yo había oído. Y no me quiso contestar así muy directo y dice, bueno, depende de cada pareja. Digo, depende de cada pareja, pero claro, hay que ver si realmente esas relaciones durante el embarazo te van a llevar a mayor número de infección o te van a llevar a un parto adelantado, que es lo que se creía antes, ¿no? Que si tú tenías relaciones, pues había un desprendimiento del tapón mucoso y podías inducir el parto, pero no hay nada de eso. Y el tema de la lactancia también, el tema si la madre tiene VIH, pues... Ya, bueno, ya eso ya sería un caso más complicado, porque además, date cuenta, madre que da luz y que además es VIH positiva, pues tiene muchas, digamos, contraindicaciones. La lactancia no estaría indicada ahí, porque además se tiene que poner en tratamiento desde que dé a luz. O sea que bueno, que eso ya sería otra circunstancia. Yo antes cuando hablaba de cesárea, solamente tengo entendido que solamente se pueden practicar 2 cesáreas.
A ver, en teoría sí, en teoría el número ideal de cesárea son 2, porque la tercera hay peligro de rotura uterina. Por eso, y entre cesárea y cesárea se debe dejar pasar un tiempo mínimo de 2 años, pero últimamente no sé por qué se está arriesgando a que pase un año solo. Hay que tener en cuenta que una cicatriz, que además es del útero, tarda en regenerarse bastante tiempo. O sea que prácticamente 8 o 9 meses, si ya te quedas embarazada en ese tiempo, va a distender y hay peligro de rotura uterina. Pero bueno, no se ha visto y no se ha dado el caso, y efectivamente por cesárea 2, y yo creo que por cesárea 2 y por la vida natural también como mucho 2. Yo creo que eso hoy en día no es un trauma, porque yo creo que no, mucha gente, actualmente muchas madres me están diciendo que 1 y no más, para saber lo que es ser madre, y ya está, y se acabó, porque date cuenta que la circunstancia es que todo te va subiendo de precio desde que tú tienes el niño. Ya eso es, como digo yo, un sacadero continuo de dinero, ¿no? Es todo pagar, pagar y pagar, porque tienes que comprar de todo. Aparte de que tienes que comprar de todo, tienes después que pagar la guardería. No, y te cambia tu vida, o sea, realmente a lo mejor cuando no tenías hijos, pues salías más, o sea, no estabas pendiente, ahora tengo el bebé, la guardería, tienes que planificar tu tiempo laboral. Exacto, tienes que planificar todo tu tiempo, y a lo mejor también incluso tienes que dejar de trabajar algunos meses. Hay muchas mujeres que se piden excedencia, cosa con la que yo personalmente no estoy de acuerdo, porque tengo yo que medirme una excedencia donde yo dejo de cobrar. ¿Y por qué no se amplía la maternidad? Quiero decir que, hombre, actualmente aquí es muy difícil, porque estamos en una circunstancia pues de crisis y demás, pero yo sí que no estoy de acuerdo de que si yo tengo mi puesto de trabajo y yo estoy trabajando y yo estoy rindiendo, y aparte de eso, que para mí sería, si ya durante el embarazo muchas veces tienes que dejar de trabajar porque realmente no puedes, ya los últimos meses que hay trabajos que es imposible hacerlo embarazada, porque encima después cuando tienes el bebé tienes que tomarte una excedencia, incluso lo ve la gente normal. Yo recuerdo que yo me puse a trabajar inmediatamente después del primero y del segundo de todos, ¿no? Y la gente me decía, ay, pobrecita, que no tiene con quién dejarlo. Digo, pero vamos a ver, no soy pobrecita, soy una persona, digamos que tengo mucha suerte porque tuve un niño y ahora tengo un trabajo donde me puedo poner a trabajar para pagar los costes de ese niño también, aunque tiene padre. Quiero decir que yo no soy madre soltera, independientemente, o monoparental, ¿no? Monoparental, sí. Y muchas veces la mujer lo ve como un hecho natural que la mujer coja un periodo de excedencia, la propia mujer, o sea, lo ven como un lujo, y yo lo veo como una discriminación. Es que ahí es la diferencia entre la manera de ver. Yo soy bastante reivindicativa, se nota, y feminista. Eso es evidente. Se nota, doctora. Eso es evidente. Yo creo que los derechos de la mujer pasan, porque el hombre además lo entienda, que en mi caso, por ejemplo, no tengo ningún problema en ese aspecto, pero también que entienda que el niño no es mío, o sea, el niño es de 2 personas, y entonces, ¿por qué voy yo a dejar de trabajar cuando puede también dejar de trabajar la otra persona, o puede pedirse una excedencia a la otra persona, o lo que sea, digamos, en esas circunstancias, pero siempre de 2 personas, independientemente de que estén juntas, de que se lleven mejor o peor, o de que cada uno viva en su casa, pero sí que ese niño es de 2 personas, no de una. O sea, no va a ser siempre la madre la que va a perder, digamos, un poco su rodaje laboral y demás, para quedarse en casa cuidando al niño. Y luego eso lleva a un círculo vicioso, porque muchas veces te quedas un añito, sigues, te quedas otro añito, y cuando te das cuenta. Voy a poner un caso que, bueno, que no el otro día me encontré con una persona también en la consulta, y entonces, bueno, yo le pregunté, tenía un niño pequeño, de 2 años me parece que era, y yo le dije, bueno, ¿sigues trabajando? ¿Dónde estaba? Dice, no estoy trabajando. Y entonces he pedido excedencia, y le pregunté, ¿y hasta cuándo? Dice, hasta que me lo pueda permitir. O sea, te das cuenta que se ve la excedencia, dejar de trabajar como digamos, como hasta que me lo pueda permitir, es como un lujo, y yo no lo veo como un lujo. Yo creo que inmediatamente, y cuanto antes tú te integres a tu vida laboral, pasas a llevar el recién nacido, digamos, y toda tu vida familiar de una manera más natural, integrada, y que a la larga, incluso cuando tienes el segundo hijo, ya es más normal.
En cambio, si tú con el primero te quedas, lo enlazas con el segundo, te quedas con el segundo, cuando te das cuenta han pasado 5 años que tú no has ido a trabajar. Y eso no... Por ejemplo, en mi caso sería desconectarme completamente de las novedades en mi profesión y de todo lo que pueda haber. Y que bueno, yo llego después de 5 años sin trabajar y prácticamente si me meten en urgencias no. Complicado. Vamos, pues. Complicado. Sí, complicadísimo, sí. Y para ir terminando, doctora, recomendaciones en cuanto al parto, puerperio y lactancia. Pues nada. No ver mucha película, ¿no? Exacto. Yo que creo las que películas... lo más importante yo creo que es estar tranquilo, pedir asesoramiento pues tanto a matrona como a tocólogo y demás. Y bueno, pensar que si es un hecho natural y que todo va a ir bien, si vamos con ese pensamiento positivo y hacemos los ejercicios de preparación al parto y demás, pues después ya el resto depende del destino. Y no hacer mucho caso al doctor Google. Cualquier duda a nuestro médico de cabecera, doctora. No, incluso muchas veces los familiares también te ayudan en sentido negativo, porque te recuerdan. Yo no sé qué les pasa, si es el miedo que les entra a la familia, que te empieza a contar todas aquellas cosas negativas que le pasó a no sé quién cuando dio a luz. Yo no sé si es típico que las madres o las tías o las abuelas empiecen, pues mira, aquella persona también cuando dio a luz, pues tuvo una hemorragia, pues tuvo no sé qué, pues tuvo... Digo, hombre, no, vamos a ver, lo que necesita una persona que va a dar a luz es tranquilidad, estar en un ambiente agradable, que le ayude, y entonces, y ya está, y el resto pues viene solo. Muy bien. ¿Vale? Sí, sí, pero que es normal, o sea, todo el tema del parto ya hoy en día con todos los avances que hay en medicina también, todo lo que hay, ¿no? Sí, efectivamente, y además, y siempre recomendable, efectivamente, y por lo que hemos dicho antes, que en verdad no lo tenía aquí, lo tengo, sí, lo del parto en casa, no, parto en casa de ninguna manera, porque no estamos preparados y porque no reúne condiciones, efectivamente, yo creo que para algo están las maternidades, claro. Por mucho que haya gente que no le guste, pues yo creo que parto en el hospital. Parto en el hospital, pues muy bien, muchas gracias doctora por estar aquí esta mañana. Espero que la entrevista con la doctora Catalina Cárdenas, doctora de Atención Primaria del Centro de Salud de Arguineguín, haya sido su agrado, porque hoy hemos hablado del parto, puerperio y lactancia, y ya la próxima semana otro tema relacionado con la salud. Muy buenos días, Gran Canaria, y continuamos con nuestra programación cultural y educativa, donde el vehículo transmisor es el español. Gracias y que pasen un feliz día.